Historia mínima de Chile, de Rafael Sagredo Baeza. Presentación. En el extremo suroccidental de América del Sur, frente al Pacífico, con una gran extensión latitudinal desde los desiertos del norte a los hielos del sur, constreñido entre la cordillera y el mar, desde tiempos inmemoriales Chile ha estado asociado a lo lejano, a lo más hondo y frío de la tierra, al finis terrae del Imperio Español, a una existencia aislada entre los imponentes fenómenos naturales que lo contienen, a una posición marginal en el concierto americano hasta las primeras décadas de la República, a una subsistencia marcada por el rigor y la austeridad, cuando no la pobreza, hasta bien entrado el siglo XIX, a un devenir de constante esfuerzo que solo en las postrimerías del siglo XX hizo posible algún grado de holgura para la mayor parte de su población, no sin antes pasar experiencias traumáticas como la dictadura de Pinochet. Tal vez porque solo hoy Chile disfruta de una condición que supuestamente lo sitúa en el llamado umbral del desarrollo, acercándose a los $20,000 per cápita, es que su acontecer histórico ha estado desde siempre, aunque conscientemente desde la época de la organización de la República, asociado a la epopeya, a las grandes acciones de carácter público, a protagonistas que inevitablemente resultan ser personajes heroicos, a lo épico, a gestas gloriosas merecedoras de ser cantadas poéticamente, dignas de recuerdo, a hechos legendarios o ficticios que se han transformado en modelos, valores, paradigmas de la sociedad, a sucesos que alcanzan la categoría de dramáticos a lo largo de la narración, siempre centrada en un héroe, individual o colectivo, cuyas hazañas merecen conocerse, recordarse, transformarse en patrimonio de la comunidad. En historia, la historia de Chile. Una historia plagada de mitos, todos muy útiles para cohesionar la nación. Desde la Araucana, el poema épico del español Alonso de Ercilla, aparecido entre 1569 y 1589, que relata los primeros años de la conquista de Chile, el drama y la lucha, el sacrificio, el dolor, los hechos atrevidos, audaces y temerarios, protagonizados por sujetos valientes, intrépidos, por héroes insuperables, desafiados por guerreros indomables, han contribuido a dotar de contenido a la nacionalidad, el gran proyecto estatal del siglo XIX. Una manifestación elocuente de que lo épico debía formar parte del proyecto nacional está en las circunstancias en que se generó la primera historia de Chile, la monumental Historia física y política de Chile, que el naturalista francés Claude Guay escribió por encargo del gobierno chileno a partir de 1839, dando origen así a la historiografía chilena. El impulso vino del ministro de Culto e Instrucción Pública, en medio de la euforia nacional desatada por el triunfo chileno obtenido entonces en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en enero de 1839. Alentado por el éxito militar y estimulado por el entusiasmo popular y el fervor patriótico que se prolongaría durante prácticamente todo aquel año, el gobierno aquilató la conveniencia de contar con una historia de Chile digna, a la altura de la república que había conquistado la gloria en los campos de batalla. Frente al encargo, la primera reacción de Goethe fue preguntar si acaso el pasado de Chile significaba algo en el concierto de la civilización. La respuesta del gobernante no solo no se hizo esperar, definitivamente marcó el rumbo del historiador y de la historiografía nacional cuando aseguró que ciertamente ese aporte era algo, pues la guerra de Arauco durante casi 3 siglos hirió aquí de muerte el concepto imperial castellano. Había sido en Chile donde se dieron las 2 batallas decisivas de la libertad de América, Chacabuco y Maipú, y el país era el único organizado que en esos momentos existía en América, sometido a un régimen político y respetuoso de su sistema republicano. La noción sobre la excepcional trayectoria chilena en el concierto americano estuvo presente en las élites de la década de 1830, aún antes de que se escribiera la historia nacional. Era consecuencia de la realidad que apreciaban en el contexto local e internacional existente, y que éstas vivieron intensa y dramáticamente, como lo demostraban su participación en la independencia, la organización republicana y la guerra contra la Confederación. Era el caso de una sociedad marcada en la época colonial por la marginalidad, el aislamiento y la pobreza que, desde temprano, luego de la independencia, comenzó a ponderar los que se apreciaban como logros extraordinarios, la estabilidad y el orden republicano, en medio de una América convulsionada. Como se le hizo saber a Guy, escribir la historia de Chile era una necesidad nacional, pues la ponderación de la evolución luego de la independencia, apreciada como notable y gloriosa, épica en verdad, sería la base sobre la cual se sustentaría la unidad nacional. La urgencia de constituir una comunidad imaginada, entre otros medios mediante la invención de una tradición, en el sentido de, por medio del conocimiento histórico,
Sample complete. Ready to continue?